Por muchos años, el teatro en Colombia ha sido vanguardista, de denuncia. Hay centenares de obras sobre el conflicto armado, sobre la violación de los derechos humanos y demás. ¿Ha sido útil para despertar la conciencia de país ese teatro vanguardista de otros años? Digamos que en los 70 fue particularmente el momento donde el teatro fue más proclive a la denuncia, ¿no? Y muchas compañías estables muy valiosas se hicieron al lado de eso, por supuesto la Candelaria, incluso el Teatro Libre, el TPB en su momento lo hizo con varias obras. Todas las obras, así fueran clásicos, de todas maneras arrojaban una mirada sobre la realidad. Es difícil saberlo. El último estudio que hace publicado, que saca el Ministerio de Cultura, dice que había, si mal no estoy, más de 1.300 obras que hablaban sobre el conflicto armado. Y sin embargo, sobre esas 1.300 obras, cuando se hicieron esas 1.300 obras fue cuando más álgido fue el conflicto armado y se complejizó más, porque antes uno podía hablar de una violencia política, pero después vino el narcotráfico y la violencia siguió y siguió creciendo y se siguió desmadrando. Decir que una obra de arte cambia el destino de una sociedad es darle quizás demasiada responsabilidad. Yo creo que ha sido útil, digamos, creo que además mucha gente bebió de estos intereses y que después, digamos, desde sus puestos, la gente que vio esas obras a lo mejor pudo hacerlo. Individualmente. Individualmente, pero yo no creo que colectivamente lo haya logrado. Y ahora que lo que se busca es una dramaturgia que hable de la construcción de paz, de reconciliación, de perdón, ¿hay suficientes obras para hablar de eso? ¿O de nuevo es más fácil las malas noticias y la crítica que esto que significa es construir y mostrar un país con un futuro diferente? Pues es que eso lo que uno puede hacer ahí es simplemente mirar a los hechos y tratar de mirar a la realidad y digamos las estadísticas. Entonces yo no creo que particularmente obras de teatro o novelas, insisto, todo el arte colombiano se creció alrededor de la violencia. El cuadro que inaugura el arte contemporáneo de alguna manera es la violencia de Obregón. E insisto, después fue cuando la violencia se fue multiplicando de manera, se desmadró, digamos, hasta sitios más grandes. Eso quiere decir que una obra en sí no es suficiente, ni muchas obras en sí son suficientes. Hay un dato que es muy interesante, por ejemplo. Islandia creo que es el país en donde el 30% de la población, no me acuerdo si es Islandia, pero si no me lo perdonan, el 30% ha publicado libros. El 30% de la población. Cuando uno mira los índices de lectura de un país como Islandia, es mucho más alto. Eso quiere decir que es cuando la gente común y corriente se aproxima al arte, a las metodologías del arte, lo que le permite tener una interpretación de la realidad que quizás le permita, digamos, considerar variables tan complejas como la paz, como la solidaridad, como ideas que necesitan una mayor complejidad para ser comprendidas y aterrizar en la vida cotidiana. Y para eso no estamos preparados en Colombia, porque es que la paz se ha convertido en que es un asunto de las FARC y del gobierno y de Santos, pero ya va siendo hora, porque ya ha pasado mucho tiempo después del acuerdo de que cada colombiano nos apropiemos y aportemos a construir la paz. Y entonces es ahí donde metodologías diferentes que nos permitan como sociedad abordar discursos más complejos vienen a ser útiles. Y creo que sí, que el arte como metodología es fundamental, más desde el lado pedagógico. Ya te iba a decir eso, ¿sí puede el teatro hacer pedagogía de la paz o eso le corresponde a la academia? ¿O es un trabajo en llave? ¿Cómo se hace pedagogía de la paz, Claro, Nicolás? evidentemente yo creo que se trata de un trabajo en llave, pero quizás pueda ilustrar esto con un cuento. Yo monté una obra que se llamó, dos obras, pero digamos para hablar solo de una, que se llama El deber de Fenster, que hablaba sobre la masacre de Trujillo. ¿Sí? Una masacre, digamos, icónica, que fue el primer informe del Grupo de Memoria Histórica. En ese momento el Grupo de Memoria Histórica fue el primer informe que sacan. Entonces yo estuve en Trujillo, fui a hablar con las víctimas y decidimos con Humberto Dorado, quien escribió la obra, montar esta obra, nos damos premio para poderla presentar. Y la obra se presentó, es una obra, digamos, que ha resonado de alguna manera porque se reconstruye el caso, es decir, no era una obra que tratara de exacerbar las emociones, sino que la gente ganara comprensión sobre lo que sucedía. Al final me di cuenta de una cosa, al final me di cuenta que el más beneficiado había sido yo, o sea, en términos de comprensión, dado que yo me había puesto a narrar y a entender lo que había pasado,
el que había comprendido más sobre el caso y el que podía tomar decisiones éticas alrededor del cuento era quien la había narrado. Entonces no se necesita ser un genio para decir, el que la ve tiene un 10% o un 5% de comprensión, el que la narra tiene una mayor comprensión. Claro, eso. Esta discusión una vez la tuve con una escritora muy famosa que se llama Jane Taylor, que vino a un festival e hizo una obra que se llamó Burrey y la Comisión de la Verdad, en la cual narraba todos los hechos de lo que había sucedido en la Comisión de la Verdad a través de un clásico o de una obra muy importante que se llamó Burrey. Después me tomé unos whiskies con ella y le decía a Jane, la pregunta es, ella es sudafricana, ¿por qué tú no eres racista? Ella dice, porque mi mamá no lo era. Digo, ok, pero no le podemos dar a tu mamá a todo el mundo. Es posible que los lenguajes que tú has creado para narrar hayan ganado una comprensión en ti, es decir, que tú comprendas más la realidad y que eso devenga en una posición ética antirracista. Y ella me dice, sí, es bastante posible. En ese caso, ¿qué prefieres en términos de cómo es importante tu obra para la comprensión? ¿Que muchos la vean o que muchos la hagan? Si la ves, si los que muchos la ven tendrán un 10, si muchos la hacen, tendrán una mayor comprensión, que es lo que necesitamos. Entonces, claro, desde el punto de vista de la investigación, necesitas hoy en día, además donde hay una gran cantidad de medios, es decir, hoy en el mundo la gente accede a muchos medios, la gente pareciera estar comprendiendo más a través del ejercicio que hace al narrar, ¿sí? Porque el que narra es el que más entiende. Dices que tal vez lo novedoso, la revolución más importante que ha tenido el país en los últimos 50 años, fuera de la firma del Acuerdo de Paz, que es un avance importantísimo, es la cultura ciudadana. Sí. Pero, desde mi punto de vista, desafortunadamente no ha tocado la política, porque seguimos siendo una cosa absolutamente desastrosa en materia política, o por abstención, o por vender el voto, o por apatía, por lo que sea. Pues no ha llegado. Sí, yo digo justamente que la cultura ciudadana fue lo único novedoso que ha pasado en política porque justamente hacía que el ciudadano participara de las decisiones y del destino de las cosas que querían. Antanas, que es un hombre a veces indefinible, pero fundamentalmente un pedagogo, o en gran parte un pedagogo, sabe que los contenidos, si no involucras al otro como creador, no se van a sentar. Pero sí creo que la cultura ciudadana ha sido una forma diferente de aproximarse a la participación política. Y estoy de acuerdo con usted, no permeó dentro de la política. O sea, no pareciera haber cultura ciudadana dentro de los que hacen política. Yo no sé si en Colombia haya política o simplemente muchas elecciones. Yo creo que es muchas elecciones. Sí, que es diferente. La política, diría yo, es una forma en la cual el ciudadano puede construir conscientemente el país que quiere. Otra cosa son las elecciones. O, digámoslo, en un país que no considera la participación política como importante, las elecciones simplemente se vuelve un evento casi que mediático, ¿cierto? Esa mediatez en la política es lo que hace que se hagan encuestas para decir qué le interesa al ciudadano para yo ganarme los votos para decir lo que tengo que decir. Conceptos que son de una mayor complejidad y que necesitan una mayor comprensión, como la paz. Miren, evidentemente la paz es dificilísima, es muy complicado. Se necesita un enorme sacrificio mental, ¿sí? Una enorme comprensión de la realidad para decir, miren, sí, yo tengo que renunciar a esta cosa, tengo que perdonar a este, sé que voy a tener, exige mucho del ciudadano para que se comprometa con eso. De hecho, el proceso de paz, al cual por supuesto yo celebro, fíjense la forma en que se hizo, tocó hacerlo en una isla, ¿verdad?, lejos de la discusión pública porque tocaba de alguna manera protegerlo o pensaron que era la mejor manera de hacerlo, pero cuando llega el ciudadano, dicen, pues yo sí quería la paz, pero yo no necesariamente fui partícipe de la discusión. Y ahí vuelvo al principio, si hubiéramos sido todos partícipes, a lo mejor muchos estaríamos protegiéndolo porque habríamos hecho parte de esa narración. Esa paz fue hecha a espaldas de los colombianos pues y por eso esta indiferencia o esta apatía o esta utilización de la paz con fines políticos. Es probable, yo no diría a espaldas, me parece que es muy duro, porque fue, digamos, miren, estamos negociando la paz. Pero la construcción de la narración, a veces pienso que la hicieron dos grupos que no necesariamente representaban a todos los ciudadanos. Entonces, la narración de esa paz, es indispensable que la paz se vuelva una narración de todos. Sí. Insisto, entiendo que tocó hacerla de esa manera. Yo creo además que se hizo de la mejor buena voluntad y creo que los acuerdos de paz son un gran principio. Ahora, el reto de bajarla al ciudadano va a ser muy difícil porque tenemos que pagar los costos de que se haya hecho allá aislado.
Y fuera de eso vienen procesos de elecciones en donde los políticos no necesariamente representan a los ciudadanos. Entonces hay una enorme desconfianza y algo que me parece grave que usted señala, que es que no se vuelve un discurso importante para la vida cotidiana del colombiano. Entonces, claro, salen frases rimbombantes diciendo la paz la tenemos que hacer todos. Sí. Dice, ¿pero en dónde? ¿Por qué? Es más, los grandes cascos electorales que son las ciudades, tampoco es que hayan sufrido mucho la guerra. ¿Sí? Tampoco es que hayan necesitado la paz. Entonces se volvió una cosa como abstracta y no una cosa que sea parte de la vida cotidiana y necesaria de las decisiones cotidianas que tomamos. Deben bajar, es importante hacerlo, por favor, por supuesto. Un país madura cuando logra acuerdos sociales que sean para el beneficio de todos. ¿Sí? Es importante que la sociedad diga el bien común es superior al particular. Este es un programa que hace pedagogía de la paz, que es importantísimo oír lo que la gente en los territorios que sí vivieron la guerra piensa sobre la paz. Estás hablando de los centros urbanos, donde vivimos nosotros, donde la paz se ve como eso, como un discurso político. Es importante empezar a unir a esa Colombia que está allá, que no tiene quien la oiga porque está lejos, para que asuma todo esto de la paz. Miren, o esto se nos está volviendo retórica. Pues ese es el peligro. Ahora, yo creo que el reto es un poco ese. Cuando uno considera cuáles son los valores sobre los cuales la sociedad moderna debe construirse, uno dice sí es la paz, sí es la solidaridad, sí es la creación. Y cuando uno va a la región y dice es que a ellos sí les tocó negociar la paz, incluso desde antes de que se firmara el proceso de paz. Yo me acuerdo que yo, 3 días después de que se firmara el acuerdo en Cartagena, estuve en los Montes de María y las asociaciones de víctimas me decían, no, es que nosotros nos tocó hacer la paz desde antes. Muy bueno que se haya firmado, pero nos tocó hacerla desde antes. Entonces, ellos que la han tenido que hacer, y ya nomás al decir ellos me censuro, pero bueno, allá en la región donde se ha tenido que ser parte de la construcción de su vida cotidiana, entonces han creado estrategias de resistencia, de solidaridad. El gran relato nacional para un país maduro sí siento que está, por eso es que han tenido que involucrar esas variables en su vida cotidiana y hay mucho que aprender ahí. Cuando uno oye los testimonios, por ejemplo, de las madres de los Montes de María que tuvieron que hacer marchas, ¿verdad?, para enfrentar a los paramilitares para decirle, no, a mi hijo no te lo llevas, ¿verdad? Entonces uno... O, por ejemplo, la Asociación de Campesinos del Carare, donde dicen, no, es que nosotros no queremos una sola arma. Y se lo decimos a la guerrilla y se lo decimos a los paras. Y así construyeron, el testimonio es de una belleza extraordinaria. Dicen, y nosotros lo logramos. Y después nos empezó a llegar literatura diciendo que eso se llamaba resistencia civil. Era como si se lo hubieran tenido que inventar. Entonces, la humildad del país, de verdad, del relato, de los educadores, de los políticos, de todos los que tengan un cargo público o incluso privado, yo sí siento que debería pasar por esos acuerdos que en la región tuvieron que existir. Ellos son los que tienen la experiencia. Yo le preguntaba a Nicolás Montero, ¿es útil perdonar? Yo te digo, pero por supuesto, el perdón es la única forma en la que podemos tener un relato de futuro. Pero yo lo digo desde una esquina que no tiene la experiencia, al que le tocó perdonar, al que sabe que su vida pasa, que su futuro pasa por la noción del perdón. Entonces yo humildemente tengo que preguntarle, ¿cómo hizo? Usted es 10 veces más sabio que yo. ¿Sí? Yo quiero este país, dígame cómo se construye. Todo eso debería rodearlo la sociedad civil, la sociedad política y la sociedad económica para decir, todo esto, toda la banca, toda la bolsa, todas las empresas públicas, todos deberían humildemente decir, aquí está Colombia, pero necesito saber resolver.